Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Piñana, hematólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia y me encargo más directamente de lo que es la unidad de trasplante y terapia celular en el Hospital Clínico y aparte soy actualmente coordinador del grupo de complicaciones infecciosas y no infecciosas del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular. Y bueno, quería haceros un breve resumen de lo que ha sido el COVID-19 en lo que ha supuesto en hematología, ¿no? Tanto a los profesionales como en los pacientes. Bueno, la COVID-19 llegó en marzo del 2020, cuando se declaró el estado de alarma y se hicieron todos los cierres de los empleos no esenciales. Pues ya intuíamos que esto iba a ser grave y claro, por el tipo de pacientes que solemos manejar, pues todavía teníamos más incertidumbre de lo que iba a suponer la COVID-19 en nuestra asistencia y en nuestros pacientes. Y bueno, como el resto de especialidades y el sistema sanitario, decidimos en un momento dado frenar la actividad que no fuera urgente, con el único objetivo de evitar que nuestros pacientes se pudieran contagiar viniendo al hospital. Esto supuso una caída de la actividad asistencial, tanto del trasplante halogénico como de la terapia CAR. Y en estas situaciones, en esta situación en concreto, íbamos viendo las informaciones que nos iban llegando de las publicaciones científicas que venían de China y desde luego no eran nada tranquilizadoras. Pero bueno, enseguida el Grupo Español de Trasplante nos pusimos a trabajar, a estudiar todos los datos que venían de China y a elaborar nuestras propias guías y recomendaciones para el resto de compañeros que tuvieran una base donde cogerse para poder hacer los procedimientos con la mayor seguridad posible. Y, rápidamente hicimos un registro de pacientes hematológicos que desarrollaron la COVID-19 y vimos ya en agosto, en cuestión de 5 meses, conseguimos reunir una serie grande de pacientes hematológicos con COVID y desde luego nos dejó muy preocupados, puesto que la mortalidad era casi del 30% de los pacientes que iban ingresando con el diagnóstico de la COVID-19. En ese momento, evidentemente, extremamos todavía más las precauciones, y hicimos las recomendaciones a nuestros pacientes, utilizamos la telemedicina como todas las especialidades, para proteger a los pacientes. Bueno, con el paso de las primeras 2 olas, pudimos entre olas recuperar la actividad que habíamos retrasado durante los picos de las olas y al final, al año siguiente, conseguimos mantener, incluso aumentar la actividad, es decir, recuperamos toda la actividad que se había retrasado del primer año de la pandemia. En el segundo se pudo recuperar. A partir de aquí elaboramos unas guías de recomendaciones para prevenir o limitar el contagio y la transmisión entre los pacientes y empezamos a analizar qué tipos de pacientes sufrían más por la COVID-19. Enseguida vimos que la utilización de fármacos como los anticuerpos anti-CD20, determinadas enfermedades como las enfermedades linfoproliferativas, ya bien sea el linfoma no-Hodgkin B o pacientes con LLC, también pacientes con leucemia aguda o mielodisplasia, eran los que peor pronóstico
tenían frente a la COVID. Se daba también la circunstancia que los factores de riesgo de un COVID severo eran muy similares a los de la población general, es decir, pues, edad avanzada, comorbilidades tipo hipertensión, pues empeoraban o se asociaban a un COVID más severo. Pero además la propia enfermedad hematológica, que lo que predispone es a una inmunosupresión profunda, pues condicionaba que la mortalidad de nuestros pacientes fuera muy superior a el de la población general y también al de la población oncológica de tumor sólido. Los estudios es lo que mostraron una mayor mortalidad en nuestra población, por lo tanto, pues eso nos exigió pues, ser mucho más precavidos. Bueno, y en diciembre de 2020, contra todo pronóstico, vino la vacuna, ¿no? Las diferentes vacunas que se habían desarrollado en un tiempo récord que no habíamos conocido. Nosotros conocíamos el desarrollo de las vacunas previas más comunes, que tardaban años en desarrollarse, y en cuestión de 6 a 8 meses vimos cómo se autorizaban vacunas frente al SARS-CoV-2 con una tecnología diferente a la que se había empleado hasta ese momento, y vimos también cómo las autoridades sanitarias y el Ministerio de Sanidad en concreto pues, priorizaba los pacientes de instituciones de edad avanzada sin que realmente se incluyeran los pacientes hematológicos en la primera recomendación de la población de riesgo, que era el grupo 7 en aquel momento. Bueno, en el Grupo Español de Trasplante y junto con la Sociedad Española de Hematología, pues reunimos un grupo de expertos de cada patología con la idea de aplicar los conocimientos que teníamos previos sobre las respuestas a vacunas más comunes, pues la de la gripe, la de la hepatitis, la del neumococo, para hacer unas recomendaciones de cuándo sería el momento más oportuno de utilizar esa vacuna en nuestros pacientes para protegerlos de la COVID-19, ya que cada enfermedad pues, tiene su peculiaridad, tiene su tratamiento y responde de forma diferente a la vacunación. Entonces, pues bueno, juntamos un grupo de expertos que cada uno se encargó de una patología en concreto en la cual era experto, y hicimos una revisión de lo que se conocía hasta el momento de la respuesta vacunal con otras vacunas. También íbamos leyendo y documentándonos sobre las respuestas de los ensayos clínicos de las vacunas de RNA o las mediadas por vectores virales, y vimos que realmente eran vacunas que daban mucha respuesta humoral, y eso pues dentro de lo que cabe nos hacía esperanzar que nuestros pacientes pudieran hacer una mayor respuesta que a la que estábamos acostumbrados, que en el mejor de los escenarios pues conseguíamos que un 50 o un poquito menos por cien de los pacientes pues consiguieran hacer una respuesta serológica. Bueno, elaboramos ese documento en marzo, a principios de marzo. Lo circulamos a través de todos los miembros de la Sociedad Española de Hematología y del Grupo Español de Trasplante y Terapia Celular. También lo enviamos al Ministerio, y al cabo de 10 días pues, se incluyó el paciente hematológico inmunosuprimido en el grupo 7 de riesgo, y se priorizó la vacunación de nuestros pacientes. A partir de ahí pues, bueno, fue un desafío el cómo gestionar la vacunación masiva de los pacientes hematológicos. Hicimos una colaboración muy estrecha con los servicios de medicina preventiva, pues ofreciéndoles toda la información de qué pacientes eran más prioritarios para recibir la vacuna, y a partir de ahí la verdad es que la película del COVID empezó a cambiar. También coincidía con pues que iban surgiendo nuevas variantes del SARS-CoV-2, y esas nuevas variantes en población general indicaban también en población vacunada que la severidad
iba disminuyendo. En ese momento decidimos desde el Grupo Español de Trasplante hacer un registro de pacientes hematológicos que habían recibido la vacuna, con el objetivo de ver cuál era la respuesta, ¿no? Y cuál era el grado de respuesta humoral a la vacunación. Bueno, fue una participación masiva de los centros españoles reportando pacientes vacunados y analizando la respuesta serológica a diferentes puntos después de la vacuna. Y nos llevamos una sorpresa, entre comillas, aunque realmente la respuesta en el paciente hematológico seguía siendo inferior que en la población general. Vimos que la frecuencia de respuesta, es decir, de detectar anticuerpos frente al SARS-CoV-2 tras la vacuna, superaba el 75%, cosa a la cual no estábamos acostumbrados a mucho menos. Una vez vimos la respuesta global, decidimos pues analizar cada enfermedad cómo respondía y cuáles eran los factores que predisponían a una respuesta serológica adecuada o inadecuada, ¿no?, en cada patología. Vimos que, otra vez, los pacientes con leucemia linfática crónica, los pacientes diagnosticados de un linfoma difuso de célula grande o de células B que habían recibido anticuerpos monoclonales con anti-CD20, eran los que menos respondían. También el paciente que llevaba corticoides, el paciente trasplantado que se recibía la vacuna de forma muy precoz tras el trasplante, pues tendía a responder menos a la vacunación. En ese momento empezó a hablarse de las terceras y cuartas dosis o las dosis de refuerzo de la vacuna del SARS-CoV-2. Claro, salieron las primeras publicaciones de las respuestas en pacientes hematológicos y evidentemente viendo que habían pacientes que no hacían anticuerpos a las 2 dosis de vacuna, pues se decidió intentar hacer una dosis de refuerzo y salieron las primeras ya publicaciones con las dosis de refuerzo, en donde se reportaba que casi el 40-50% de los pacientes que no habían hecho una respuesta adecuada pues conseguían con una siguiente dosis conseguían hacer anticuerpos. Esto también pues fue esperanzador en cuanto a el tipo de vacuna. Era muy inmunogénica en nuestros pacientes, cosa que no habíamos conocido hasta la fecha, y esto nos permitió también profundizar en el conocimiento de las respuestas humorales a la vacuna en nuestros pacientes, en cada patología y en cada circunstancia de cada patología, para, digamos, afinar un poco más qué pacientes merecían o considerábamos que se debían proteger más para la hora de evitar el coger la enfermedad. Posteriormente seguimos con el registro de vacunaciones y pudimos recoger los COVID de brecha que llamamos, es decir, las infecciones por SARS-CoV-2 en pacientes ya vacunados. Y tuvimos una serie de casos que publicamos en donde vimos que la mortalidad de la COVID-19 en paciente vacunado con las nuevas variantes disminuyó de una manera muy importante. O sea, estábamos en el 30% en las primeras olas y después de la vacunación en las siguientes ya estábamos inferiores al 10%. O sea que había habido una reducción muy importante. Y bueno, en esta situación pues decidimos seguir con el registro hacia adelante para tener datos más maduros, y fue a partir de aquí cuando ya vino la última ola que acabábamos de vivir con Omicron, ¿no? La variante Omicron, en donde ya los primeros estudios nos iban diciendo que esta variante era menos severa que las variantes previas
en cuanto a las necesidades de UCI, necesidades de oxígeno y, por supuesto, necesidades necesidades, por supuesto, en menor mortalidad, ¿no? Pues a partir de aquí hemos continuado con el registro y hemos visto que los casos de Omicron en nuestros pacientes se replican lo que está ocurriendo en la población general, con una mortalidad a la baja, aunque sí que es verdad que el virus todavía circula a un nivel demasiado alto. Por lo tanto, aunque el porcentaje se haya reducido, los números siguen siendo altos, que ese es quizás ahora el mayor problema, más que la severidad en sí, sino la cantidad de pacientes que se infectan a la vez en cada una de las olas. Pero bueno, este escenario que enfrentamos ahora con esta variante Omicron, pues es, la hubiéramos firmado todos al principio de las olas, y hemos visto claramente que es mucho menos severo, que hay mucho paciente asintomático que no desarrolla ningún síntoma, y que los que desarrollan síntomas, el 80-90% es capaz de superar la infección. Aún así hay cosas que todavía nos preocupan, como es la persistencia del COVID en nuestros pacientes, que esto ya lo conocíamos de las infecciones por virus respiratorios de la comunidad. Ya sabíamos que nuestros pacientes tardaban mucho en eliminar los virus respiratorios. Pues con el SARS-CoV-2 estamos viendo prácticamente lo mismo, episodios que duran semanas y semanas, aunque la mayoría de los pacientes al final acaban eliminándolo y no les produce mayores consecuencias. Sin embargo, esto, pues evidentemente, el tener el virus persistentemente pues hace que nuestro paciente sea un poquito más infectivo que en la población general. Por eso seguimos manteniendo todas las medidas de precaución para limitar la transmisión del virus, pese a que los datos nos están indicando que la severidad se está reduciendo. Y esto es lo que esperamos que ocurra, que este virus finalmente no va a desaparecer, va a ser casi imposible que desaparezca, pero se volverá un virus respiratorio estacional, como lo es la gripe, el VRS, el parainfluenza o el rinovirus, en donde, pues, desgraciadamente, algún paciente sí que sufrirá una infección severa, pero la gran mayoría de nuestros pacientes, pues, lo superarán seguramente sin problemas. A esto también hay que añadir la disponibilidad de tratamientos antivirales específicos frente al SARS-CoV-2, que evidentemente nos va a ayudar a superar la COVID-19 en los pacientes a los que les dé muchos síntomas o que sean de alto riesgo de hacer un COVID severo. Por lo tanto, para concluir, pues la perspectiva de futuro no es mala. Quizás ha tardado un poco en llegar, ya son casi 3 años de pandemia lo que llevamos, pero los datos nos están indicando que esto se va atenuando, y esta es la mejor noticia que podíamos tener después de toda la experiencia que hemos pasado.